Pasamos a la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Digitales y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 101 bis 3 a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de acceso a Internet libre de violencia contra niñas, niños y adolescentes. El dictamen considera una minuta recibida el 7 de noviembre de 2023. Se le dio primera lectura en la sesión de ayer, 11 de diciembre. Debido a que se encuentra publicada en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica, se autoriza que se omita su lectura. Con gusto, Presidenta. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Si se omite la lectura, Presidenta. Vamos entonces a dar inicio a la presentación del dictamen y para ello, a nombre de la Comisión de Derechos Digitales, tiene la palabra el senador Luis Donaldo Colosio Riojas. Gracias, Presidenta. Honorable Pleno del Senado de la República, hoy nos encontramos aquí para abordar un tema crucial que involucra a uno de los sectores poblacionales más importantes, pero en mayor grado de vulnerabilidad de nuestra sociedad, nuestras niñas, nuestros niños y adolescentes. Presentamos este dictamen con minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 101 bis 3 a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de garantizar el acceso a un Internet seguro, libre de violencia y con ello proteger sus derechos fundamentales. En México, el uso del Internet se ha convertido en un elemento esencial de la vida cotidiana. Según datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías para la Información en los Hogares, 2023, del INEGI, más del 81% de la población de 6 años o más utiliza Internet, 4.7 horas diarias, con una participación destacada de los adolescentes entre 12 y 17 años, quienes representan el 92.4% de los usuarios menores de edad. No obstante, junto con estas oportunidades, también surgen riesgos, como el ciberacoso y otras formas de violencia digital que vulneran derechos como la privacidad, la seguridad y la dignidad. Este dictamen responde a una necesidad urgente de reforzar el marco legal para prevenir, atender y sancionar estas problemáticas. Asimismo, se establece la obligación del Estado de promover políticas de inclusión digital, con especial atención a campañas de prevención, alianzas con empresas tecnológicas y el desarrollo de marcos regulatorios efectivos en materia de ciberseguridad. Quienes integramos las comisiones dictaminadoras coincidimos plenamente, en que el acceso a Internet debe ser seguro, permitiendo a las niñas, niños y adolescentes ejercer derechos como la educación, la salud, el entretenimiento y el desarrollo personal, sin que estos sean limitados por conductas violentas en el entorno digital. En un mundo cada vez más digitalizado, garantizar un Internet libre de violencia no es solo una medida legislativa, sino un compromiso social para construir un futuro más seguro y equitativo para las nuevas generaciones. Espero que este Pleno respalde este proyecto, reconociendo que proteger a nuestra niñez en el entorno digital es también proteger el futuro de México. Gracias por su atención. Iniciamos la discusión en lo general con la senadora María Alejandra Barrales Magdaleno del Movimiento Ciudadano. Como lo permite el artículo 198 del reglamento del Senado y debido a que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, se discutirá en lo general y en lo particular en un solo acto. Bueno, iniciamos la discusión.
Tiene la palabra la senadora Lisette Sánchez García por el Partido del Trabajo. A favor, hasta por 5 minutos. Gracias, presidenta. Un futuro digital seguro para nuestras niñas, niños y adolescentes. Distinguidas y distinguidos compañeros, estimadas y estimados ciudadanos, hoy nos reunimos para hablar de un tema que nos concierne a todos: la seguridad de nuestros niños, niñas y adolescentes en el mundo digital. Un mundo que, si bien nos conecta y nos ofrece infinitas posibilidades, también nos expone a peligros que debemos enfrentar juntos. Apelo a un sentimiento de preocupación que nos une a la mayoría de los aquí presentes y que tenemos en casa a nuestros hijos. Si bien la mayor parte de su tiempo se encuentran en el hogar, es verdad que están a tan solo un clic de estar en cualquier parte del mundo y frente a diversas circunstancias. El metaverso, las redes sociales, diversas páginas de Internet establecen retos para nuestras niñas, niños y adolescentes. El cambio de lo análogo a lo digital plantea un mundo de posibilidades. Sé que en esta era digital el Internet se ha convertido en una extensión de nuestras vidas. Es nuestra ventana al mundo, nuestra herramienta de aprendizaje y nuestra forma de comunicarnos. Sin embargo, este maravilloso espacio también se ha convertido en un terreno fértil para aquellos que buscan hacer daño, especialmente a los más vulnerables, nuestros niños, niñas y adolescentes. La Internet plantea dificultades. Han surgido nuevos problemas con nuevos nombres: sexting, grooming, ciberbullying, retos en línea, situaciones en las que pueden estar expuestos nuestros pequeños y adolescentes. El ciberacoso, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, la suplantación de identidad y otras formas de violencia digital se han convertido en una triste realidad. Estas acciones no solo dejan cicatrices emocionales profundas, sino que también pueden tener consecuencias devastadoras en el desarrollo de nuestros jóvenes. Con base a los datos del UNICEF, en México, el 50% de las niñas y niños entre 6 y 11 años son usuarios de Internet o de una computadora, mientras que en el caso de los adolescentes de 12 a 17 años es del 80 y 94%. Es por eso que hoy, más que nunca, debemos unir fuerzas para construir un Internet seguro para nuestras niñas, niños y adolescentes. Un Internet donde puedan explorar, aprender y crecer sin miedo. Llevo a Puebla y a México en el corazón. Mi estado es la tercera entidad federativa con mayor porcentaje de población de 12 años o más que reportaron haber experimentado alguna forma de ciberacoso. Ya basta. Mis hijos, sus hijos, todos los niños, todas las niñas y adolescentes deben crecer en paz y armonía. Nos toca dar las herramientas para ello y esta reforma es una de ellas. ¿Qué significa esto? Significa garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes tengan acceso a Internet, de acuerdo con su edad, para ejercer todos sus derechos: el derecho a la educación, a la salud, a la privacidad, a la protección de datos personales y a la libertad de expresión. Significa fomentar la protección y prevención contra el ciberacoso, las insinuaciones y propuestas sexuales inapropiadas, así como la difusión no autorizada de imágenes íntimas. Significa asegurar que nuestros niños, niñas y adolescentes crezcan y se desarrollen en un entorno seguro y libre de cualquier forma de violencia digital. Significa velar por el bienestar al interior de las familias mexicanas. Esos son los principios del humanismo mexicano, en los que el Partido del Trabajo quiere más
quiere para los más pequeños tranquilidad y un desarrollo integral, donde se fomente su creatividad, curiosidad y autoestima. Ellos tienen el derecho al establecimiento de relaciones sociales saludables y significativas. Un Internet seguro y libre de violencia es esencial para construir sociedades más justas, equitativas y prósperas. Al garantizar la seguridad de los usuarios en el mundo digital, estamos invirtiendo en el futuro de nuestro México, país que vamos a heredar a las siguientes generaciones. Tomemos este reto en nuestras manos y concentrémonos, concretemos la cuarta transformación en nuestro bello país, México. Es cuanto, Presidenta. Gracias, senadora. Continúa en el uso de la palabra la senadora María Alejandra Barrales Magdaleno. A favor, hasta por 5 minutos. Muchas gracias. Con su venia, Presidenta. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros senadores y a quienes nos visitan también aquí en este Senado. A nombre de Movimiento Ciudadano me permito fijar nuestra postura a favor del presente dictamen, compartiendo con ustedes alguna información, algunos argumentos por los cuales nosotros vamos a favor de este dictamen. En enero de este año, el Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos llevó a cabo la llamada audiencia pública, denominada las grandes empresas tecnológicas y la crisis de explotación sexual infantil en Internet. En dicha audiencia participaron los ejecutivos de las principales empresas de redes sociales, como Meta, TikTok, Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, CEO de Meta, y señalaron en esta audiencia referida que tan solo entre 2020 y 2023 los equipos de sus empresas removieron cerca de 200,000 cuentas, repito, 200,000 cuentas asociadas con redes de abusadores, mientras que en el tercer trimestre de 2023 retiraron de Facebook más de 16 millones de piezas con contenido de explotación sexual infantil y 1.6 millones de piezas también en Instagram con el mismo contenido. Lo anterior es solo una muestra del tamaño de la violencia en Internet a la que están expuestos nuestras niñas, niños, nuestros adolescentes, nuestras hijas, nuestros hijos. En México, 83% de niñas y niños entre 7 y 11 años de edad utilizan Internet. 2.8 horas es el promedio diario de consumo de contenidos en Internet por niñas y niños. Según el primer Estudio Nacional sobre Violencia Digital contra la Niñez de la UNAM, la violencia en Internet abarca el ciberacoso, los mensajes sexuales, el acoso sexual infantil, el avergonzar en público y el espiar también, entre otras cosas. En el caso particular del ciberacoso, el INEGI revela que para el año 2023, en el rango de 12 a 19 años de edad, fueron víctimas de ciberacoso el 23% de los hombres y el 30% de las mujeres. Es decir, en 2023 fueron objeto de ciberacoso 1 de cada 4 niños, adolescentes y jóvenes y 1 de cada 3 niñas, adolescentes y jóvenes. Las niñas, adolescentes y jóvenes, como podemos ver, son las más expuestas al ciberacoso. Por entidades federativas, en Durango también hubo esta cifra con un 41% de presencia, en donde este estado tuvo la tasa más alta de ciberacoso. También se identifica una tasa alta en Guanajuato, en Tabasco, entre otros estados. Colima también es uno de los estados que se identifica por tener un ciberacoso
importante. En materia de las situaciones de ciberacoso para el 2023, para las mujeres de 12 años y más, 35% se relacionan con contacto mediante identidades falsas, 31% recibieron mensajes ofensivos, 31% también con contenido sexual, 30% insinuaciones o propuestas también sexuales. Como podemos ver, la situación es grave y requiere que el Estado mexicano emprenda acciones decididas ante esta violencia contra nuestras niñas y nuestros niños. Frente al uso masivo de Internet por nuestros niños y la creciente violencia también en línea, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el acceso a las tecnologías de información, comunicación, acorde con el párrafo 3 del artículo 6 de nuestra Constitución. Y esta obligación incluye sin duda la garantía de acceso a Internet, sin violencia para niños, para niñas y adolescentes. La minuta en discusión, sin duda, abona en este sentido. Por estas razones que acabo de comentar y sobre todo por el interés, como lo he señalado, de que esta legislatura podamos convertirla en la legislatura de las niñas y de los niños, es que Movimiento Ciudadano irá a favor del presente dictamen. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Gracias, senadora. Honorable Asamblea, les informo que el dictamen que estamos discutiendo cuenta con personas oradoras para hablar a favor en la discusión en lo general. Si bien tenemos regulado en nuestro reglamento el debate cuando se manifiestan oradores y oradoras en un solo sentido, esta presidencia será flexible para permitir que todas aquellas personas senadoras que quieran manifestarse sobre este dictamen lo puedan hacer durante esta etapa de la discusión. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Gilberto Hernández Villafuerte del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 5 minutos. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, México vive un rediseño y actualización de su marco jurídico y normativo. La Cuarta Transformación inició un proceso de cambio profundo en su vida pública y la de sus instituciones para garantizar y ampliar el abanico de derechos de las mexicanas y mexicanos, consagrados en nuestra Constitución política, que durante el periodo neoliberal, muchos de ellos fueron letra muerta. Este movimiento reformador ha sentado nuevos pilares y fundamentos de una nueva república humanista, donde la política de gobierno ha puesto al centro del pueblo de México, dando prioridad a los sectores más vulnerables y olvidados por los gobiernos pasados. La política de bienestar del nuevo proyecto de nación ha elevado a rango constitucional becas a estudiantes, una pensión para dignificar a nuestros adultos mayores y a las personas discapacitadas. La nueva escuela mexicana ha instaurado un nuevo paradigma de educación en México, bajo los ejes de un aprendizaje permanente, la calidad, la inclusión y el desarrollo social con ellos estamos formando un futuro de México con un enfoque crítico, humanista y comunitario. Estos hechos constatan el interés de este gobierno en la niñez y en la juventud mexicana, un sector que lamentablemente también fue desatendido y olvidado. Bajo esta tesitura, las legisladoras y legisladores de este movimiento nos hemos dado a la tarea de actualizar nuestro andamiaje jurídico para que se hagan efectivos sus derechos, siempre bajo el principio de salvaguardar el interés superior de nuestras niñas, niños y adolescentes. Por ello, consideramos muy necesaria esta reforma contenida en el presente dictamen, porque atiende una realidad que cambia
a pasos agigantados. Hoy nos encontramos frente a una revolución tecnológica que está cambiando todas las formas tradicionales de producir, comercializar, consumir, educarse y esparcirse. En la era digital, sus plataformas nos ofrecen servicios financieros, cursos, facilidad de transacciones, hipercomunicación y una ventana infinita a la formación de cualquier índole. Lamentablemente, el mundo y el submundo del Internet tiene también espacios sin restricción para cometer delitos, abusos y dañar a personas vulnerables que no dimensionan el potencial riesgo de navegar sin conocimientos previos. Los menores de edad se han vuelto una de las poblaciones muy vulnerables a delitos atroces de índole sexual, abuso, corrupción y una puerta para que los delincuentes cometan otro tipo de delitos. Por ello es imprescindible que el Estado mexicano tenga una política nacional que salvaguarde y garantice la integridad de las niñas, niños y adolescentes mexicanos que navegan por su Internet, el cual ya es una herramienta indispensable para su educación, esparcimiento y comunicación. Países europeos han avanzado de manera importante en la legislación para establecer restricciones en las redes sociales donde tienen cuentas menores de edad. Sin embargo, la tecnología avanza y las transgrede de manera muy rápida los mecanismos de seguridad, por lo que el Estado debe contar con los mecanismos y herramientas para estar un paso adelante de los criminales. Por estas razones, consideramos de primer orden que el Estado mexicano tenga como una de sus atribuciones garantizar el acceso y uso del Internet a través de políticas orientadas a la prevención, la protección, atención y sanción del ciberacoso y de todas las formas de violencia que causen daño a la intimidad, privacidad, seguridad y dignidad de la niñez mexicana. En el Partido Verde Ecologista de México estaremos atentos a la legislación secundaria que derive en esta reforma y seguiremos promoviendo medidas y acciones para que el futuro de México tengan las condiciones óptimas para un desarrollo integral y libre de cualquier tipo de violencia. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, Presidenta. Gracias, senador. Continúa en el uso de la tribuna la senadora Alejandra Berenice Arias Trevilla, de Morena, a favor. Hasta por 5 minutos. Con el permiso de la presidencia, muy buenas tardes, compañeras y compañeros senadores. En esta oportunidad me dirijo ante ustedes como senadora, pero también como madre, con la profunda convicción de que la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes debe ser un tema primordial para el bienestar de nuestra nación. El avance de las tecnologías ha traído consigo innumerables oportunidades para el desarrollo de nuestros menores, pero también ha traído consigo riesgos que, si no atendemos con urgencia, podrán comprometer su seguridad. El acceso a Internet es un derecho que debe ser respetado, un derecho que debe ser garantizado para que cada niño, cada niña y cada adolescente pueda ejercer plenamente su derecho a la educación, a la salud y a la información. Pero este acceso tan vital debe ir acompañado de una red de protección que evite que se convierta en un campo minado de amenazas y peligros. Es nuestra responsabilidad como legisladoras y legisladores establecer las condiciones necesarias para que nuestras niñas, niños y jóvenes puedan navegar por Internet de manera segura sin miedo a ser acosados, manipulados o violentados. Este dictamen que se nos presenta el día de hoy tiene un propósito claro: garantizar que el Estado no solo permite el acceso a Internet, sino que también proteja a nuestras futuras generaciones de las violencias digitales que afectan su intimidad, su privacidad y su dignidad.
No podemos quedarnos de brazos cruzados ante el alarmante aumento de ciberacoso, del grooming, de la difusión no autorizada de imágenes, de las amenazas y el abuso que sufren nuestros menores en la red. Cada vez que un niño es víctima de violencia en línea, cada vez que una adolescente es acosada o humillada en Internet, estamos hablando de consecuencias profundas, afectaciones emocionales, traumas, pérdida de autoestima, angustia y, en casos extremos, vidas quebradas. No podemos permitir que nuestros hijos, los hijos de México, sigan siendo víctimas de este tipo de violencia. Las estadísticas son claras y preocupantes. En 2023, más del 20% de usuarios de Internet en México experimentaron alguna forma de violencia de ciberacoso. Un incremento alarmante respecto al año anterior y un porcentaje aún mayor de adolescentes entre 12 y 17 años ha sido acosado en línea. Desde 2019 y especialmente durante los meses de confinamiento, se registró un aumento en crímenes digitales, violencia en línea y tráfico de pornografía infantil, evidenciando las vulnerabilidades existentes en el espacio cibernético. Debemos establecer en nuestras leyes que el acceso a Internet sea siempre un derecho, pero también una oportunidad para que nuestros menores crezcan en un entorno seguro, libre de amenazas, libre de hostigamientos, libre de humillaciones. Porque como legisladoras y legisladores tenemos hoy la obligación de construir un futuro en el que la tecnología no sea sinónimo de peligro, sino una herramienta que fortalezca a nuestros niños, que los ayude a aprender, a desarrollarse y a soñar. Me gustaría destacar que entre las formas de violencia digital existe el grooming, donde un adulto engaña, manipula y establece una falsa amistad con un menor para luego someterlo a la explotación sexual. Estamos hablando de uno de los crímenes más peligrosos que podemos tener y, sin embargo, sigue ocurriendo todos los días en nuestra sociedad. La protección a nuestros niños, niñas y adolescentes es un imperativo moral y político. No podemos permitir que el Internet, esa herramienta que debe servir para el progreso, sea hoy un campo de batalla donde nuestros hijos se enfrentan a los peores horrores. Como madre, como mujer, como senadora de Morena, es mi deber alzar la voz y legislar para que ningún niño, ninguna niña, ningún adolescente en nuestro país vuelva a sufrir de violencia digital. Por ello, le pido el día de hoy a mis compañeras y compañeros senadores que aprueben este dictamen con el compromiso con el que se está trabajando y que nos quede claro que no estamos aquí solo para cumplir con una formalidad legislativa, sino para dar pasos concretos hacia un futuro donde el bienestar de nuestros niños y nuestras niñas sea una prioridad. Es momento de legislar con firmeza para que el futuro digital de nuestras niñas, niños y adolescentes sea seguro, digno y libre de violencia. Muchísimas gracias. Gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Paloma Sánchez Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. A favor, hasta por 5 minutos. Con su venia, presidenta. Las redes sociales y el Internet nos han acercado y han eliminado barreras de la información que antes se consideraban imposibles. No hay duda de que tienen grandes beneficios, pero también enormes peligros. El ciberacoso y la violencia digital son fenómenos que se exponen a adultos, a jóvenes, niñas, niños, a sufrir amenazas y burlas. Es tan peligroso porque aunque se presente en el mundo digital,
Sus efectos son tan reales como cualquier otro tipo de violencia. En México se estima que 9 de cada 10 niños se encuentren en riesgo de ser víctimas de ciberacoso y cada año al menos 10 millones de mexicanas sufren violencia digital. A pesar de que el uso de redes sociales por parte de niñas y niños han incrementado el 30% en los últimos años, todavía no existe el derecho a que sean protegidos y tengan un acceso seguro al Internet. Pero hoy seguimos dando pasos para que eso cambie. Con la aprobación de este dictamen, estamos garantizando que en las escuelas las niñas y los niños de México cuenten con la educación necesaria para entender los riesgos de violencia digital y del ciberacoso. Gracias a este nuevo derecho tendremos infancias informadas, seguras, protegidas y empoderadas. Para garantizarlo, unimos esfuerzos con padres de familia y maestros para que el Internet sea utilizado en el aprovechamiento de las niñas y niños y no para que sean víctimas de acoso. Hoy apostamos por la confianza, la comunicación y la información como el mejor antídoto para que las niñas y niños se sientan seguros de alzar la voz y les ayudamos a poner un alto cuando algo los lastime. Qué orgullo me da estar aquí a nombre del Grupo Parlamentario del PRI para posicionarnos a favor de este dictamen, pero muy en lo personal. Gracias a todos y a todas, a cada uno de ustedes y a todos los involucrados sumados a esta iniciativa que propuse como diputada federal. Esto es el resultado de una lucha personal que desde hace años se ha llevado para combatir el ciberacoso y la violencia digital. Porque sé perfectamente cómo le cambia la vida a las víctimas. Porque sé lo que se siente vivir ese acoso. Y cuando hoy me paro frente a ustedes, lo hago como compañera, senadora, pero también como víctima. Sé cómo se sienten las burlas. Perdón. Sé cómo se sienten las burlas, las amenazas, las intimidaciones, las imágenes distorsionadas de tu cuerpo, las ofensas y las humillaciones. No puedo imaginar ni siquiera cómo lo sentiría una niña y un niño. Y esta iniciativa habla para que las familias también sepan cómo enfrentarlo. Porque así como yo he vivido todos los días, mi familia, mi esposo, lo sufren junto conmigo. Precisamente porque sé lo que es vivir este ciberacoso, no quiero más que ninguna niña y un niño en este país lo viva. No quiero que nadie más pase lo que yo he pasado. Porque México es mucho más que la violencia que nos ha tocado vivir. Porque este país es más grande que aquellos que reflejan con los ataques. Y porque aunque todos los días, se los digo, todos los días siga recibiendo mensajes de odio, no voy a detenerme hasta que tengamos justicia y protección para las víctimas de ciberacoso y violencia digital. Senadoras y senadores, gracias por su compromiso con las niñas y los niños de México. Gracias por apoyar esta propuesta y votar a favor de prevenir, sancionar y atender el ciberacoso para que el Internet sea una herramienta de libertad y seguridad para nuestras infancias y no de odio. Gracias por darle esperanza a los que tienen miedo o a los que seguimos teniendo miedo todos los días. Avancemos hacia una sociedad más tolerante y respetuosa. Avancemos para garantizarles a cada mexicano una vida libre de violencia. Sigamos dando pasos hacia la construcción de la paz en nuestro país e iniciamos este camino con quienes tendrán a México en sus manos en el futuro. Si logramos que el odio se transforme en comprensión y el dolor en ayuda, habremos enseñado cómo se cambia México. Y si logramos sembrar en al menos una niña o en un niño el sentido de respeto, compasión y de entendimiento por encima del rencor y de la violencia,
y de nuestras divisiones, habremos tenido éxito y todo, absolutamente todo, habrá valido la pena. Muchas gracias. Gracias, senadora. Continúa en el uso de la palabra la senadora Beatriz Silvia Robles Gutiérrez de Morena. A favor, hasta por 5 minutos. Con su venia, presidenta. Estimadas senadoras, apreciables senadores, nos encontramos en una era digital que ofrece infinitas posibilidades, pero también desafíos complejos, especialmente para nuestras niñas, niños y adolescentes. En México, más del 70% de la población menor de 18 años utiliza Internet regularmente, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Sin embargo, este acceso, que debería de ser una herramienta para el aprendizaje y el desarrollo, se ha convertido en un espacio donde los riesgos digitales afectan gravemente a nuestros menores. Hoy estamos aquí para abordar un problema crítico, garantizar un acceso seguro, libre de violencia y con oportunidades para el desarrollo pleno de nuestras niñas, niños y adolescentes. Un panorama alarmante según la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares. 7 de cada 10 adolescentes entre 12 y 17 años han enfrentado algún tipo de ciberacoso. Esto incluye amenazas, insultos, difusión de imágenes sin consentimiento y hostigamiento constante. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres señala que el 35% de las víctimas de violencia digital son menores de edad, siendo niñas y adolescentes las más afectadas. Plataformas como redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea se han convertido en herramientas para ejercer violencia psicológica y emocional. Datos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales indican que 1 de cada 5 menores en Internet es contactado por desconocidos con intenciones fraudulentas y de abuso. El grooming en particular es un problema creciente que pone en riesgo la intimidad, la privacidad, la seguridad física y emocional de nuestras niñas, niños y adolescentes. Es por lo que en Internet debe de ser un espacio donde los menores puedan aprender a jugar, relacionarse y expresar su creatividad sin temor. Para lograrlo necesitamos un enfoque integral que contemple que nuestras escuelas incorporen programas de alfabetización digital desde edades tempranas, enseñando a los menores sobre privacidad, identificación de riesgos y buenas prácticas en línea. Aunque México cuenta con leyes como la Ley Olimpia, necesitamos reforzar la persecución de delitos digitales contra menores. No podemos permitir que el anonimato en Internet sea una barrera para la justicia. Las empresas tecnológicas deben implementar sistemas más robustos para la protección de menores, como herramientas de monitoreo, filtros de contenido inapropiado y atención rápida ante los reportes de acoso. Las familias juegan un papel crucial en la protección de los menores. Debemos promover programas que capaciten a padres y madres en el uso seguro de Internet, fomentando una comunicación abierta con sus hijos. El acceso a un Internet seguro y libre de violencia no es un lujo, es un derecho que protege la dignidad y el bienestar de nuestras niñas, niños y adolescentes. Hago un llamado a todos los actores que participan en el sector educativo en México, autoridades, educadores, empresas y familias, a unir esfuerzos para construir un ecosistema digital seguro. No podemos permitir que el miedo y la violencia
limiten el potencial de nuestros menores. La seguridad digital es una responsabilidad colectiva y una inversión en el futuro de México. En la cuarta transformación, trabajamos para garantizar que Internet sea una herramienta de empoderamiento y no de riesgo para nuestras niñas, niños y adolescentes, que son un bien muy preciado que tenemos en este país y que lo debemos de cuidar. Muchas gracias, presidenta. Es cuanto. Gracias, senadora. Esta mesa directiva extiende una cordial y afectuosa felicitación con motivo de su cumpleaños a la senadora Carla Guadalupe Toledo Zamora, que lo festeja este día y a quien, por cierto, deseamos una pronta recuperación. Asimismo, extendemos una cálida felicitación a las senadoras María Guadalupe Chavira de la Rosa, Cecilia Guadalupe Guadiana Mandujano y María Guadalupe Murguía Gutiérrez, con motivo de su onomástico. Igualmente, felicitamos a la ciudadana María Guadalupe Arista Sánchez, secretaria particular del presidente de esta Cámara de Senadores, y a todas las personas que celebran este día tan especial. Muchas felicidades. Continúa en el uso de la palabra la senadora Laura Esquivel Torres, del Partido Acción Nacional. A favor, hasta por 5 minutos. Gracias, presidenta. Con su permiso, presidenta. Todos hemos escuchado que algo maravilloso que tienen las redes sociales es poder acercarnos a todas esas personas que se encuentran lejos. Pero esto no siempre es positivo. A nuestras niñas, niños y adolescentes los acercan, sí, pero a monstruos que en su vida han visto y que los acosan día y noche a través de una pantalla. Para miles de personas, el Internet se ha convertido en una valiosísima herramienta laboral. En Internet se comercializa y se vende todo, productos, datos, pero desgraciadamente también mujeres y niños. La realidad supera la ficción. Las redes se han vuelto un espacio donde la violencia ha encontrado cabida y este Senado ya no puede postergar la atención a este tema. Para que entendamos la relevancia y la urgencia de legislar sobre el ciberacoso, les compartiré algunas cifras. La UNICEF dice que en México el 50% de las niñas de entre 6 y 11 años ya son usuarios de Internet. Según datos del INEGI, se estima que niñas y niños de 6 a 11 años se conectan a Internet poco más de 3 horas, mientras que los de 12 a 17 años poco más de 5 horas. Solo en el año 2023 y 2024, más de 3 millones de adolescentes entre 12 y 17 años experimentaron alguna situación de ciberacoso. Y como es común, en la gran mayoría de las violencias, lamentablemente, las más afectadas son las mujeres. 3 de cada 10 adolescentes mujeres de 12 a 17 años que usaron Internet reportaron haber sido víctimas de ciberacoso. Desgraciadamente, esto aumentó más del 10% que el año 2022. También en el 2023 y 2024, más de 140,000 adolescentes dijeron que se publicaron, distribuyeron, intercambiaron o vendieron imágenes, audios o videos de contenido íntimo sexual real o simulado sin su consentimiento. El ciberacoso alcanza casi 1 millón de adolescentes que fueron criticados en línea por su forma de vestir, su apariencia física, su clase social, su tono de piel, su peso, su estatura. Y otro grave problema es que más de 600,000 adolescentes dijeron que otra persona se hizo pasar por ellas para enviar información falsa, insultar o agredir a otras personas, es decir, sufrieron suplantación de identidad. Todas las cifras que les he mencionado han ido incrementando año con año. Por eso es que esto es un problema social alarmante.
Estudios señalan que el ciberacoso tiene una gran incidencia en la ideación y tentativa suicida a comparación con el acoso tradicional. En el año 2020, poco más de 1,000 niñas, niños y adolescentes decidieron suicidarse, un promedio de 3 casos por día. ¿Se imaginan el dolor que tiene que atravesar un niño, una joven, para siquiera plantearse esta como la única solución? Las historias de jóvenes acosados al límite, de mujeres expuestas sin su consentimiento, son un grito de auxilio que ya no puede ser ignorado. Estas cifras deben alarmarnos a todos porque evidencian la grave situación que viven sobre todo nuestras niñas, niños y adolescentes, en quienes tenemos que poner un interés muy especial. Nunca olvidemos que nada, absolutamente nada, justifica que nuestras niñas, niños y adolescentes sean víctimas de ciberacoso. Es por eso que, si bien creo que estos temas debieron de legislarse hace mucho, este es un primer paso, pero desgraciadamente no será suficiente. Para que esta iniciativa no quede solo en papel, hay muchas cosas que tenemos que hacer. Esto debe estar acompañado de un profundo compromiso de los gobiernos en todos sus niveles, de las instituciones académicas, de la sociedad civil organizada y, por supuesto, de los padres de familia. Creo que debemos hacer 5 cosas fundamentalmente: crear y fortalecer las leyes que tipifiquen y sancionen el ciberacoso, impulsar permanentemente campañas de prevención, facilitar la protección y la atención, realmente sancionar y, por supuesto, innovar. Ojalá, compañeros, que para temas positivos como este también hagan valer su mayoría y asuman el compromiso que este tema les requiere. Termino mi intervención diciendo que, aunque lamentablemente este tema no fue visto en la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, que con orgullo presido, trabajaremos incansablemente para construir hoy el México del mañana que habremos de heredarle a las futuras generaciones. Porque si todas y todos nosotros no defendemos la inocencia de nuestras niñas, niños y adolescentes, no tenemos nada que defender. Muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Meli Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos. Gracias a todas mis compañeras y compañeros senadores, senadoras. Celebrando, por supuesto, que hoy estemos abordando temas tan relevantes, términos tan importantes como violencia digital y ciberacoso, términos que tan solo hace algunos años ni siquiera los teníamos en nuestra conciencia. Es impactante los casos que vamos conociendo día a día de cómo se acosa o se atenta o se violenta a las personas, a los niños, niñas, adolescentes, en un mundo que todavía tenemos que conocer a plenitud. Es muchísimo lo que el mundo digital contiene y que no estamos identificando a cabalidad. Por lo tanto, esta iniciativa, por supuesto que es fundamental. El Estado debe garantizar el uso seguro del Internet, pero además debe promover sanciones hacia toda forma de violencia digital. No es solamente el ciberacoso, toda forma de violencia digital. Porque sí, la violencia digital viene expresada de diferentes maneras. Estamos viendo imágenes generadas por la inteligencia artificial que alteran completamente a las personas o a las situaciones. Hay falsificación de cuentas, hay suplantación de identidades, hay declaraciones falsas en campañas políticas para atacar a contrincantes, hay cibersecuestro, clonación de cuentas, hay noticias falsas. Muchas de mis compañeras y mis compañeros han sido víctimas. Mi presidente de
el Partido Revolucionario Institucional como ejemplo, víctima de noticia tras noticia tan falsa que ya es difícil llevar la cuenta cómo se le está atacando. También saben que en el mundo de los videojuegos es algo no conocido por todas y por todos, pero ahí entre los jugadores, especialmente cuando el juego se lleva a cabo en línea, hay una violencia exacerbada por esta dinámica de los videojuegos que a veces es difícil de identificar. Hay muchas formas y tenemos que socializarlas e identificarlas para que entonces se puedan sancionar. En el PRI, claro que estamos a favor de enfrentar esta lucha desde hoy, pero también decimos es importante contextualizar la realidad de lo que implica. Porque saben que aquí se ha mencionado ya aproximadamente 3 de cada 10 personas admiten haber sido víctimas de esta violencia. Sin embargo, son muy pocas las personas las que se atreven a denunciar por miedo a una represalia mayor, porque no se sabe quién es el atacante, el agresor. Entonces, la solución que encuentran hasta ahorita los usuarios y las usuarias es simplemente bloquear a la persona agresora. Toman la solución en sus manos y eso al final de cuentas no implica una justicia verdadera. Necesitamos que el Estado, el Poder Ejecutivo y las instancias de seguridad asuman su papel, que hagan y tengan instrumentos de investigación y que puedan llevar a cabo los procedimientos para encontrar a los culpables y sancionar conforme a lo amerita cada situación. Hay mucho trabajo que el Estado tiene que hacer. Prevenir es una función. Prevenir es algo que se tiene que hacer desde las edades más tempranas, con las niñas, niños, adolescentes, en las mismas escuelas, detonar campañas de concientización, de alfabetización mediática, de sensibilización para que niñas, niños puedan identificar un agresor. Campañas de prevención desde la educación básica. Lamentamos en el Partido Revolucionario Institucional que en lugar de fortalecer mecanismos como estos desde origen, hayamos visto que el presupuesto de egresos tiene una disminución importante precisamente para la educación. Este es un asunto de la mayor importancia y debe atenderse de manera transversal. Por eso, comparto la cita de mi compañero senador Colosio cuando instaló la comisión que preside y mencionó que los derechos digitales son una expresión avanzada de los derechos humanos. Derechos humanos. Es nuestra tarea legislar para defenderlos y es tarea del Ejecutivo actuar para garantizarlos. En esto también, en materia de seguridad, pedimos a la autoridad, al Ejecutivo del Gobierno federal que asuma su responsabilidad y garantice la seguridad en el mundo digital. Es cuanto, Presidenta. Gracias, senadora. Continúa en el uso de la palabra el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Verde Ecologista de México. Con su permiso, honorable presidenta, estimados amigos, el tema que estamos tratando el día de hoy no tiene nada que ver con el sentimentalismo o con ese asombro que a veces nos entra cuando decimos, oh, está sucediendo esto. Este es un tema de números y de futuro. Si calculan ustedes que se estima que casi 4 millones de niños son abusados en México, hagan esta multiplicación y solamente piensen en cuántos adultos vamos a tener con la crudísima experiencia de algún tipo de abuso. Y hagan la cuenta de cuántos trabajadores, cuántos responsables de temas de seguridad, cuántos médicos, cuántos científicos van a trabajar, van a vivir, entre comillas, con la carga
de este enorme problema. En México, uno de nuestros liderazgos más tristes, sin duda, es el caso del abuso infantil. De ser uno de los primeros productores de pornografía infantil del mundo y de ser también uno de los primeros lugares en el mundo donde menos medidas se toman para evitar este tipo de problema. No es un asunto menor. 89.5 millones de personas son internautas en México. La cuarta parte son menores. Pero es peor este otro dato. Entre los niños de 12 a 17 años, el 89%, entre el 89 y el 94% son usuarios de Internet. No nos hemos quedado atrás en interés, pero tenemos que tomar acciones más determinantes. Y hoy vine a pedirles que junto con esta gran iniciativa retomemos una iniciativa del Senado de la República de la legislatura pasada, donde la Comisión de Ciencia y Tecnología, el 7 de noviembre de 2023, firmó el Pacto Nacional por la Ciberseguridad de Niños, Niñas y Adolescentes. Orgullosamente, el Senado de la República fue el promotor de esta iniciativa y también obtuvo la respuesta de las principales empresas de Internet en México, empresas tan importantes para la tecnología como Cisco, como Huawei, como el Fondo de Innovación de la Organización de Estados Americanos, el Comité Interamericano contra el Terrorismo Cibernético, la Fundación Citi, como pueden ustedes ver, Amazon Web Service, una amplia respuesta de todos los sectores relacionados con Internet. Sí está bien que le pidamos a los padres mayores acciones, sí está bien que le pidamos a la familia responsabilidad, a los maestros conciencia, pero los más responsables, sin lugar a dudas, son los que obtienen dinero del Internet y todo el ecosistema que gira alrededor del Internet. Y esas son las principales empresas relacionadas con este tema. Con esta iniciativa, el Senado demostró que hay voluntad por parte del sector oficial, pero también demostró que hay respuesta de parte de la iniciativa privada, que hay disposición de las empresas de ciberseguridad, de las empresas de ventas por Internet, de las empresas de entretenimiento por Internet, por participar en esta convocatoria. Les propongo que junto con esta iniciativa retomemos este pacto por la ciberseguridad de niños, niñas y adolescentes. No lo dejemos en el deber ser, no lo dejemos en el exhorto, no lo dejemos en la petición. Retomemos el instrumento que nosotros mismos creamos y retomemos este pacto para que entonces sí podamos sentirnos satisfechos de que estamos haciendo el trabajo. Muchas gracias. Gracias, senador. Honorable Asamblea, les informo que tenemos la visita de un grupo de estudiantes de diversas universidades del Estado de Puebla, quienes acuden por invitación de la senadora Laura Estrada Mauro. Esperamos que su visita sea provechosa para su formación profesional. Sean bienvenidas y bienvenidos al Senado de la República. Continúa en el uso de la palabra la senadora Jesús Lucía Trasviña Gualderrán, de Morena, hasta por 5 minutos. Gracias, con su permiso, presidenta. Muy buenas tardes a todas y a todos, compañeros, compañeras senadoras.
Hoy nos encontramos discutiendo un tema de suma relevancia para el crecimiento seguro de nuestras niñas, nuestros niños y nuestros adolescentes. Como sabemos, la ciberseguridad se ha convertido en una prioridad global en la última década, ya que la interconexión digital entre ciudadanos, gobiernos, empresas e infraestructuras críticas se incrementan continuamente, aunado al uso de la inteligencia artificial en los servicios de las tecnologías de la información y de la comunicación, del Internet de las cosas. Está transformando la vida en que las personas interactúan, trabajan, estudian, conviven y comunican con su entorno. Mientras aumenta el número de usuarios conectados a Internet, la seguridad y la resiliencia no se han tomado en cuenta como parte de una cultura tecnológica, lo que provoca insuficiencia en la ciberseguridad. En este contexto se aprecia la necesidad imperante de una legislación robusta y sólida en materia de seguridad ciudadana para proteger a los individuos y a la sociedad en su conjunto frente a los riesgos asociados al uso indebido de las TIC y la Internet. De acuerdo a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, estima que en 2023 el 67% de la población mundial, lo que equivale a 5.400 millones de personas, estaban conectadas a Internet. De esta población mundial, el 79% de las personas entre 15 y 24 años de edad utilizan el Internet. La encuesta nacional sobre la disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares 2023, realizado por INEGI, estima que en México en 2023 había poco más de 97 millones de personas usuarias de Internet, lo que representa el 81.2% de la población de 6 años o más. Entendiendo que la ciberseguridad son aquellas actividades necesarias para la protección de las redes y sistemas de información de los usuarios de estos sistemas y de todas las personas afectadas, la ciberseguridad también implica el desarrollo de políticas y procedimientos de seguridad cibernética, la capacitación de los usuarios sobre buenas prácticas de seguridad de información y la realización de evaluaciones y pruebas de seguridad de información para identificar y mitigar vulnerabilidades. De ahí quiero manifestar que de acuerdo con la presente minuta, reconociendo a sus proponentes desde la Cámara de Diputados y concierto total en que es necesario garantizar el acceso y uso seguro de Internet, junto con la promoción de políticas de prevención, protección, atención y sanción del ciberacoso, así como de cualquier otra forma de violencia que cause daño a la intimidad, privacidad, seguridad y dignidad de las niñas, de los niños y de los adolescentes, ya que son ellos el sector en esta vía de vulnerabilidad de nuestra sociedad moderna, donde el uso indistinto de Internet se ha vuelto fundamental para el desarrollo de nuestras actividades cotidianas, desde el aprendizaje, la enseñanza, hasta la generación de políticas públicas en uso de Internet. De ahí que esta propuesta no solo garantiza en el marco normativo el Internet seguro, sino que también nos obliga como Estado a mantenernos a la vanguardia sin desconocer el desarrollo pleno del Internet. Hago de su conocimiento que desde principios del sexenio anterior, su servidora ha sido pionera en la necesidad de una legislación más profunda. Por eso propusimos reformas en materia de comercio digital, de registro nacional de incidentes cibernéticos y por supuesto, la creación de una ley general de ciberseguridad, donde se contemplen diversos mecanismos y políticas públicas para la salvaguarda de infraestructuras críticas, Internet seguro y, por supuesto, protección de nuestras niñas, nuestros niños y nuestros adolescentes. Hagamos el esfuerzo, compañeras y compañeros,
Hagamos el esfuerzo para evitar el libertinaje, que es el desenfreno, la inmoralidad, el vicio, la deshonestidad, la sensualidad impúdica, la lujuria, la indecencia y la livianidad. Conducta que se caracteriza por el abuso sistemático del derecho a la libertad propia, sin tener en cuenta los derechos de las otras personas. Gracias. Continúa en el uso de la palabra la senadora María Guadalupe Chavira de la Rosa. Con el permiso de la presidencia, buenas tardes, compañeras, compañeros, senadores, senadoras. Es para mí, sobre todo, hablar de un tema sensible, un tema que en algún momento platicando con el senador Colosio, comentábamos el coincidir y lograr sumar esfuerzos en un tema tan sensible, y es algo que desde la Cámara de Diputados, es una minuta que viene en la Cámara de Diputados, yo como integrante de la Comisión de Infancia, decidimos que esto era un tema que había que legislarse, pero también que tiene que ir viendo todos los frentes que ocurren y que provocan esta condición. En México y en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Cito esto porque es parte de nuestra Constitución. Sin embargo, algo que debe llevarnos a la reflexión es que estamos instaurando un modelo de bienestar, un modelo humanista, un modelo donde estamos alineando todas las políticas públicas y sobre todo el que se fortalezca un sistema de cuidados. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque el ciberacoso tiene la posibilidad y abre las puertas de aquellas mujeres que tienen que trabajar largas jornadas y lo que han denominado, por ejemplo, en las zonas turísticas, que son los niños llave, es decir, los niños que se quedan en su casa porque las mamás tienen que salir a trabajar por largas jornadas, o los niños que viven en las zonas fronterizas, que son hijos de mujeres que trabajan en las maquilas. Entonces, hay toda una apuesta del gobierno federal, de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, de instaurar un sistema de estancias infantiles, de las becas para los niños, porque algo que tenemos que cuidar, una de nuestras políticas importantes que deben de centrar, es atender la primera infancia. Si nosotros, en lugar de darles una tablet, lo comentábamos con el senador de Tlaxcala, les diéramos un instrumento, pues tendríamos niños dedicados a la cultura, dedicados a la música, dedicados a leer, y no en estas etapas de ansiedad y de depresión que provoca el tener el ciberacoso. Hago un llamado a las autoridades porque hoy el estado de Tabasco registra una de las cifras más preocupantes, alarmantes en el tema del suicidio. Si vinculamos el tema del ciberacoso con el tema del suicidio, vamos a encontrar datos muy duros y muy preocupantes, y que tendríamos, como lo comentaba la senadora Trasviña, es importante que estos temas se profundicen y que legislemos para atacar en serio estos temas que nos deben de preocupar, porque sigue una de las cosas más relevantes, estos datos donde de 12 a 17 años de niños de infancia y adolescencia hay la participación, al menos el 92% de estos niños son usuarios de un teléfono celular, el 75%, lo que representa un incremento
de un importante porcentaje porcentual porque pasan de 4 a 7 horas diarias conectados en ya sea en una tablet o en un celular. Entonces, algo tiene que hacer el Estado, algo tenemos que hacer nosotros de encontrar la fuerza necesaria para salvaguardar en todo momento los derechos de las niñas, de los niños, de la adolescencia y por supuesto también de las mujeres, porque esto ha derivado en problemas de conductas de riesgo, el sexteo, el acoso cibernético. Es decir, las mujeres también están vulneradas porque más de la mitad son internautas de mujeres que están acosadas por algún desconocido. Logramos la ley Olimpia, logramos avanzar en muchas legislaciones, pero compañeras y compañeros, yo hago un llamado porque la tecnología no nos determine, no nos gobierne, sino nos siga determinando el tener un sentido más humano en lo que estamos el día de hoy aprobando. Es cuanto, Presidenta. Gracias, senadora. Informo a la Asamblea que las intervenciones de los senadores Waldo Fernández González y Edgar Noé Larios Carrasco a favor de este dictamen se integran al diario de los debates. Al no haber más personas, oradoras y oradores registrados, declaramos cerrada la discusión. Y tengo dos dos personas senadoras anotadas para hechos. Tiene la palabra para hechos hasta por 2 minutos la senadora María Lili del Carmen Telles García. Han estado hablando mucho de acoso y de violencia. Y no hemos visto que el coordinador de la bancada de los mafiosos, de los hijos de Victoriano Huerta, no hemos visto que ofrezca una disculpa a la bancada del PAN. Él, Adán Augusto López, conocido mejor como Patán Augusto por sus patanerías, se metió a la bancada a echar un pleito callejero. Estábamos ahí damas y él no tuvo ni el menor respeto porque no puede autocontenerse. Su vocación de pleito callejero debe dejarla allá en la calle y debe aprender a respetar a las damas y debe aprender a respetar el recinto. Y nada de andar con las tonterías de que salvar su honor y pedir licencia, porque honor no tiene, menos ahorita que hemos estado conociendo la terrible corrupción en la que están involucrados sus cuates, comprando cosas en China para venderlas 1000 veces más caras a los elementos de las fuerzas de la autoridad mexicana. Así que ni tiene honor, tiene puras patanerías y tampoco tiene la civilidad de ofrecer una disculpa. Senadora Telles García. Muy bien. Justo iba a comentar que no es tema, porque el tema que se está abordando es el decreto por el que se adiciona el artículo 101 bis a la Ley General de Derechos de Niñas y Niños Adolescentes en materia de acceso a Internet libre de violencia. Tiene el uso de la... Quiero, de cualquier manera, si me lo permite esta Asamblea, pedirle a la Secretaría leer del artículo 10 del reglamento del Senado las obligaciones de los senadores, el inciso 5. Artículo 10. Son obligaciones de las y los senadores. Fracción quinta, conducirse con respeto con los demás legisladores, así como con el personal que presta sus servicios al Senado y con las personas que participan o concurren a las sesiones y reuniones de los órganos del Congreso de la Unión. No, me dicen que no se oyó, perdón, si lo puede volver a leer, secretaria. Artículo 10, fracción primera, son obligaciones de las y los senadores, inciso quinto.
conducirse con respeto con los demás legisladores, así como con el personal que presta sus servicios al Senado y con las personas que participan o concurren a las sesiones y reuniones de los órganos del Congreso de la Unión. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra para hechos hasta por 2 minutos la senadora María del Rocío Corona Nakamura del Partido Verde Ecologista. Con su venia, presidente. Primero, Adelante. antes de tocar el tema, se me hace muy lamentable que ante un tema tan noble que estamos hoy discutiendo, vengan a esta tribuna a señalar cuestiones que no es ni el tiempo, ni el momento, ni el lugar. Hoy estamos hablando del interés superior que es la niñez. El Estado garantizará el acceso y uso seguro del Internet, promoviendo políticas de prevención, protección, atención y sanción del ciberacoso y todas sus formas de violencia. Es importante que este es el primer paso, falta mucho por hacer. Hay muchas cuestiones que se presentan en las redes sociales, como el grooming, que es la acción de enganchar menores de edad por medio de halagos utilizando una falsa identidad. Otro, tras un perfil amigable, el depredador guarda su verdadera identidad con el propósito de ganarse la confianza del menor. En Internet se aumenta de manera exponencial la cantidad de víctimas. El acosador, fíjense muy bien, puede tardar tan solo 12 minutos en enganchar a un menor y conseguir alguna fotografía o video erótico, según las cifras de Save the Children. Lo que comenzó como una inocente conversación se transforma en una verdadera pesadilla. Aislados de sus padres por temor o venganza, los menores de edad se vuelven cada vez más vulnerables. El adulto amenaza, chantajea y manipula a su víctima. El hostigamiento se toma insoportable y en ocasiones los niños, niñas o adolescentes atrapados en el grooming atentan contra su vida. Según datos de la UNICEF, existen 750,000 pederastas en la red. Por la epidemia del grooming, 1 de cada 5 niños va a ser abordado de un pedófilo en Internet y solo el 7% de ellos se atreverá a contarlo. Hoy damos un paso, falta mucho por hacer. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Corona Nakamura. Quiero solicitar a esta soberanía una dispensa excepcional. Es una situación fuera de lo común. Voy a pedir que se hagan los avisos para llamar a la votación, pero en este momento hay una reunión de trabajo con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, y hay un número importante de senadoras, senadores que estaban planteando hacer un receso para venir a votar y plantearon que era una descortesía con la Secretaría. Ha sido una reunión extremadamente importante, de muy buen diálogo. Todas las fracciones parlamentarias han reconocido la importancia de la reunión y del diálogo y el intercambio que ahí se ha dado, y las senadoras y senadores que están ahí me manifestaron el sentido de su voto en favor. Quiero pedir a esta soberanía que me autorice, que nos autorice a la mesa directiva a integrar esos votos válidos, no al diario de debates, para que no tengan que hacer el receso que estaban planteando. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea de manera económica si autoriza esta petición que he realizado. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza la propuesta que hace la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan. Se aprueba, presidente. Muchas gracias. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y en lo particular.
Pregunto si alguna ciudadana o ciudadano senador falta por emitir su voto. Sigue abierto el sistema electrónico de votación. Una vez transcurrido el tiempo indicado por la presidencia, ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, en el sistema electrónico de votación se recibieron 101 votos a favor y se suman los votos del senador Alejandro Moreno Cárdenas, de Lauro Etzel Castillo, Manuel Añorbe Baños, Clemente Castañeda Juflich, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Lilia Margarita Valdés Martínez, Ricardo Anaya Cortés, Alma Anaí González Hernández, Olga Patricia Sosa Ruiz, Higinio Martínez Miranda, Alberto Anaya Gutiérrez, Luis Fernando Salazar Fernández, Araceli Saucedo, Ana Karen Hernández Aceves, Karen Castrejón Trujillo, Alejandra Barrales Magdaleno y Jacob Bonetsky Gurwitz, para un total de 17 senadoras y senadores votando por fuera, da un gran total de 118 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Está aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el decreto por el que se adiciona el artículo 101 bis 3 a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de acceso a Internet libre de violencia contra niñas, niños y adolescentes. Una gran determinación de esta soberanía. Remítase al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.